Una vez más, bienvenidos al estudio de la lección de nuestra escuela sabática. Con la gracia de Dios, estamos ya iniciando el segundo semestre de este año 2025. Tenemos ya una nueva lección y con la gracia del Señor creo que va a ser 6 meses también de constante aprendizaje. Una vez más contamos con la presencia de nuestro querido Pastor Mestanza. Pastor, bienvenido y gracias por Gracias, acompañarnos. hermano Wilson. Muchas gracias al Señor por permitirnos todavía vivir y, y así servirle al Señor, compartiendo su palabra, compartiendo esta lección con nuestros queridos hermanos que nos están siguiendo a través de esta plataforma. Así es, Pastor, hemos dejado, mejor dicho, ya el periodo de los jueces, ¿no? Y ahora Ujú. estamos entrando en una lección nueva. ¿Cuál es su comentario? Eh, bueno, la lección de los jueces fue enriquecedor en el tema ministerial. Los fracasos, el tipo de liderazgo, nos hace entender a nosotros cómo debemos manejar el liderazgo dentro de la iglesia. Y como dice la palabra, se escribieron para nuestra enseñanza, no para incurrir en lo que ellos incurrieron. Quiere el Señor ayudarnos como ministerio a ejercer el liderazgo guiado por el Señor. Ahora entramos al tema de los profetas. Isaías, se cree que Isaías escribió 20 profecías mesiánicas. Es el profeta que más profecías habló sobre el Mesías. Pero Isaías aparece en escenario cuando Israel estaba en una situación espiritualmente, moralmente mal ante Dios. Y a través de Isaías, como empieza introduciéndose en su libro, no empieza el libro de Isaías con el llamado de Isaías, sino Isaías presenta la condición del pueblo Así es. moralmente y cómo Dios tiene misericordia y hace llamados. Por ejemplo, en Isaías 1 nos muestra, vengan, no importa cómo estén sus pecados, rojos o negros, pero vengan, yo les volveré blanca lana. Es el amor de Dios, como llama a un pueblo que va desmoronándose en su vida moral, espiritual. Ujú, muy bien. Entonces vamos a empezar. Ya, yo creo que todos los hermanos también en casa tienen su nueva lección. Algunos lo tienen de forma digital, pero vamos a iniciar este hermoso servicio. Uh-huh. Pastor, vamos a dirigirnos en oración al Señor para que nos pueda guiar. Ore, pastor. Amante Padre Celestial, inclinados ante ti, buscamos el perdón de nuestros pecados y la dirección de tu Espíritu en nuestras vidas. Si podemos decirte, como dijo tu siervo Isaías, mis ojos han visto al Dios que llena el cielo y la tierra con su gloria. Y al contemplarte, Señor, por la fe podamos ver nuestra condición humana, indigna, pecaminosa, no dignos de ser llamados a tu ministerio. Pedimos, Señor, perdón y la dirección de tu Espíritu, la iluminación de tu Espíritu en nuestras mentes para contemplarte, Señor, para contemplarte por fe y conocer cuál es nuestra condición y llevar una vida dependiente constantemente de ti. Bendice a tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros, yo creo que como adventistas tenemos en casa, la mayoría, quiero creerlo así, estos libros Patriarcas y Profetas, ¿no? Donde ya Sí. hemos estudiado el semestre pasado la historia de los jueces. Ujú. Y también tenemos ese libro llamado Profetas y Reyes. ¿Por qué, pastor, vamos a encontrar, por qué tenemos esa relación? Aparecen los reyes, pero también aparecen con insistencia, con mayor fuerza, la función de los profetas. ¿Por qué es que en el tiempo de Moisés, claro, Moisés era profeta? Ujú. En los jueces vemos también ciertos profetas, Débora, ¿no? Algunos más, Samuel. Pero cuando ya hablamos de los reyes, vamos a ver con mayor fluidez
el trabajo de los profetas. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, el rey es una función más política, Monarquía. monarquía, gobierno civil. Obviamente estaba también el sacerdocio. El sacerdocio representa a Dios, al pueblo ante Dios. Y los profetas representan a Dios ante el pueblo, traen los mensajes de Dios al pueblo. Los reyes estaban propensos a errar, a alejarse, viendo el poder que descansa sobre ellos, alejarse de Dios y pensar que en ellos hay poder. Entonces Dios utilizó a los profetas para exhortar. El trabajo del profeta era muy grande. Más trabajaba con el rey que con el pueblo. Al rey, el mensaje de Dios era a los reyes: no te desvíes, este es el camino, haz esto. Así que los profetas desempeñaban un papel sumamente importante en la conducción del gobierno de los reyes, porque ellos representaban a la palabra del Señor. Así es. Entonces, queda claro entonces que es de parte de Dios, Sí. ¿verdad? La función, Dios es el que manda a los profetas. Y creo que fue en una época cuando la monarquía, especialmente, ¿no? Como ya, bueno, se estudia, los reyes van a estar alejados de Dios. Y Dios, en su gran misericordia, creo yo, siempre va a enviar los profetas. Claro, de jueces nos estamos saltando cientos de años, ¿no? Así es. A lo que es el papel, el contexto donde va a vivir el profeta Isaías. Pero, por ejemplo, ser profeta, yo creo que no era una labor tan, no era una labor envidiada. Si hablamos, por ejemplo, pastor, la labor de los profetas en los tiempos del rey Acab, por ejemplo. Ujú. El profeta Elías, un gran profeta. Bueno, creo que por la lección nos hemos saltado, ¿no? Muchas Ujú. historias, pero era muy Jeremías, difícil muy el difícil. trabajo, Jeremías, que veremos que después, fue ¿no? echado en una mazmorra. Ujú, El profeta muchas veces ha sido odiado, por decir la verdad, el profeta verdadero, exacto, porque habían profetas falsos de que Baal. halagaban al rey y el rey más creía al profeta falso. El profeta verdadero no es fácil su misión, porque tiene que decir las cosas como son, como Dios quiere que se diga. En los días de Acab, el profeta falso, como usted dice, que halagaba al rey, comía de la mesa del rey. Ujú. Pero él decía, y lo tomaban como voz de Dios, cuando él profetizaba cosas favorables al rey. Pero el profeta de Dios estaba escondido en cuevas, dice, de 50 en 50. ¿Por qué? Porque ellos, como usted lo dijo, tenían que decir lo que Dios, lo que Dios les mandaba decir, Ujú. aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida. Y estaban perseguidos si hablamos del rey Acab, perseguido por Acab. Claro, hubiera sido hermoso, por ejemplo, vivir en los tiempos del profeta Samuel, una vida tranquila, claro, con problemas, pero Ujú. vivió con tranquilidad, juzgó, cumplió su papel y murió. Aunque tenía problemas con el rey Saúl. Claro, y dice que lo amaba como si fuera su hijo, y él Ujú. lloraba como un padre, ¿no? Entonces aparece la monarquía y vamos a ver también los profetas, ¿no? De parte de Dios que empiezan justamente a aparecer con mayor fluidez. Ujú. Tal vez por el tiempo no se ha podido, bueno, estudiar la monarquía, ¿no? Desde Ujú. Saúl, David, Salomón, una época donde estaba, se le conoce como el Reino Unido, las Ujú. 12 tribus gobernadas solamente por un rey. Ujú. Pero Isaías va a tener un desempeño. Ustedes saben también, hermanos, que el gobierno se va a dividir en dos partes, ¿no, Ujú. pastor? Ujú. 2 tribus y 10. Perdón, Isaías ya aparece cuando ya están divididas, Exacto. ya están divididas. Se dividió en el tiempo del hijo De de Salomón, Salomón, Roboam. Roboam. Ujú. Entonces ya habían dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur era Jerusalén. Jerusalén. O sea, estaba compuesto por los judíos y Benjamín, ¿verdad? Entonces estaban 10 tribus contra
2 tribus. Y los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, si eran fieles, estaban siempre administrando el santuario que estaba en Jerusalén. Entonces, Isaías aparece en escena cuando estaban ya estos reyes apóstatas, Usías, Jotán, Acaz, y ahí aparece Ezequías, ¿no? Un rey que hizo reformas. Y muere cuando estaba el peor de los reyes, el que introdujo la idolatría en el templo, mataba a sus hijos, sacrificaba a sus hijos a sus dioses. Y este rey le quitó la vida a Isaías. Manasés. Sí, Manasés, claro. Por eso, entonces, para comprenderlo, ya lo que nuestro pastor está diciendo, ¿no? Inclusive cuando este reino unido se va a dividir, hay un profeta, ¿no? Que también profetiza y dice que el reino se va a partir en 2 pedazos, ¿no? Dios usa a los profetas para predecir, ¿no? Lo que va a pasar. El gobierno se va a dividir, nadie lo cree, pero sucede y se divide en 2 partes. Ahora, el profeta Isaías va a cumplir su trabajo como profeta. El reino del norte va a tener 20 reyes, ¿no? 20 reyes como 4 dinastías. Y pastor, Dios lo va a usar a Isaías justamente al final, ¿no? Al final del reino del norte. ¿Estoy correcto en eso? Del norte, sí. ¿No? Está bien. Entonces, lo va a usar al final casi del reino del norte. ¿Por qué? Porque Dios ve, pastor, que no quiere dejar a un pueblo sin darle a entender mensajes de amor. ¿Estoy en lo correcto? Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor. Es amor. Es amor en esencia, es naturaleza. Entonces, ahí Dios siempre ha demostrado que es amor. Imagínate en la cruz Jesús muriendo, salvando al que se arrepiente. Muriendo en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, Dios hace el esfuerzo hasta el último, no lo deja así sin que conozca la luz. Entonces Dios en el pueblo de Israel ya se habían apartado, ya prácticamente habían establecido su lugar donde adoraban, ¿no? En un monte, ya no iban a Jerusalén desde el tiempo de Jeroboam, ya establecieron su templo, ¿cómo se llama? Su Dios a quien adorar en un monte. Entonces, pero Dios no los deja. Llama a un profeta para revelarles el futuro glorioso del pueblo que teme a Dios, el nacimiento del Mesías Redentor, por eso su nombre de Isaías. Isaías en hebreo es Yeshayahu, ¿no? Que quiere decir Jehová salva. Jehová salva o Dios salva. Entonces, su mismo nombre muestra su misión de llevar el conocimiento de Dios para que sus 10 tribus no se pierdan, se salven. Y si se pierden, es responsabilidad de ellos, de las tribus que se pierden. Miren, hermanos, el reino del norte va a acabar, va a ser destruido o conquistado, perdón, aproximadamente en el año 722, ¿verdad? Sí, 722. Isaías va a ser llamado a su ministerio en el año 740 aproximadamente. Sí. Eso quiere decir que Dios, por más de 18 años, no solamente fue con Isaías, pastor, ¿no? Hubo varios profetas que estaban constantemente llamando al arrepentimiento. Y algo que quiero dejar en claro es que los 20 reyes del norte, usted lee la palabra de Dios y dice, y reinó Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Usted puede leer todos los reyes del norte haciendo lo malo. Y todos dicen, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Son cientos de años, pero es admirable entonces el amor de Dios. Mensajes de misericordia, mensajes de misericordia. Tal vez no esté aquí el capítulo 1, ¿no? Para desarrollarlo. Pero, pastor, ¿qué encierra el capítulo 1 de Isaías? El capítulo 1 de Isaías. ¿Qué habla el Señor? Habla de la condición del pueblo, pero luego hay un llamado al arrepentimiento. Y hay una promesa también. No solo hay una exhortación, una advertencia donde qué pasa si se siguen rebelando, sino hay un llamado, hay una promesa
una promesa gloriosa. ¿Cómo sería si vuelven? Y el llamado al arrepentimiento les ofrece perdón al pueblo. El capítulo 1, que es mi favorito, los versículos 18 al 19 y 20. Yo creo que la mayoría lo conocemos, Sí, ¿no? El pastor dice, bueno, y a mí también el 1, ¿no? Cuando dice, o el 2, cuando dice que, como dice que el buey, el asno conoce su pesebre y el pero buey a su dueño, a creo, su dice, dueño sí. dice, pero dice mi pueblo, dice, ¿no? Mi pueblo no me conoce. O Ajá. sea, el Señor a través de, en el mensaje que le da a su siervo, da a conocer también la tristeza que él siente, ¿no? Son décadas que él está llamando al arrepentimiento. Entonces, Isaías va a ser, en mi opinión, el último profeta que va a contemplar la caída, ¿no? La caída del reino del norte. Sí. Pero Dios está nuevamente ahí. Misericordia y amado de arrepentimiento. Dios no se cansa, pastor. A veces nosotros humanamente nos cansamos con una persona que es pecadora. Pero en el caso de Dios con Israel son décadas de idolatría, apostasía, pero el amor de Dios está ahí presente. Ujú. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora sí a las preguntas. Hemos hecho un poquito el contexto, ¿no? Ujú, sí. De cómo empieza la función del profeta Isaías. Según el resumen de la introducción, pastor, los profetas eran hombres perfectos. En perfectos, De decir, no cometían errores, tenían o un sea, carácter. en naturaleza no eran perfectos. Elías, por ejemplo, Dice la palabra que fue hombre con semejante. debilidades semejantes a la nuestra. Igual Isaías, por tener naturaleza humana caída, degradada, era débil como nosotros. Pero Dios a las personas que los perdona, en el desarrollo de la vida cristiana, en la relación con Dios, Dios las trata perfectos, Como si fueran como perfectos. si fueran perfectos. Y como dice acá, que sin embargo, y Dios les va a regalar, pues en este caso de los profetas, ¿no? Les va a regalar o van a ser usados para poder llevar mensajes de arrepentimiento. A eso voy, ¿no? No que eran perfectos o decir, como a veces decimos humanamente, no, pero ¿qué hablas tú? Tú no eres No perfecto. Mira tienes tu el valor carácter, moral. no tienes la ética, mira cómo eres como humano. Dios, a pesar de estas debilidades, Dios los ha usado, ¿no? Y vemos en este caso a Isaías. Vamos a ver en la pregunta 1, ¿no? Vamos a ver cómo es que Dios usa a Isaías. En la pregunta 1 dice, ¿qué contempló el profeta Isaías en visión? Contempló a Dios sentado en su trono, que llenaba su gloria el templo, o sea, el santuario. Aprovecho para afirmarme que hay un santuario físico, literal, en el cielo. No es todo el cielo, como siempre hay comentarios, todo el cielo es santuario. Hay un lugar de donde Dios gobierna. Allí estaba sentado en su trono y el santuario se llenó de su gloria, pero la gloria no solo llenó su santuario, sino también cubrió toda la tierra. Eso contempló el profeta Isaías. Claro, Isaías estaba aquí en la tierra. Isaías dice acá, la nota se hallaba bajo el pórtico del templo. Pero él entonces fue trasladado en visión, En visión, ¿no? sí. En visión al templo celestial y tuvo, pastor, el privilegio de ver la gloria de Dios. Porque no vio el rostro de Dios. No, la gloria. Eso hay que quedar claro, ¿no? Claro que él dice, mis ojos han visto a Dios, pero él lo máximo que podía ver era la gloria de Dios. Esto me hace recordar, pastor, el pedido de Moisés. Muéstrame tu gloria. Tu rostro primero Tu quiso. rostro, muéstrame tu rostro. Nadie ha visto mi rostro y vive, contestó Dios. Elías también le pidió, muéstrame tu rostro. Tampoco le mostró. Y creo la sierva del Señor, Elena de White, también le dijo al ángel, quiero verlo al Padre. Vio un cuerpo de gloria, nada más. ¿Por qué no podríamos, pastor? Ya seguro que varios se van a preguntar, ¿y por qué no podemos ver la gloria, el rostro de Dios? ¿Qué nos impide? Adán sí lo vio. Solamente Adán. Solamente, en lo humano, solamente Adán. ¿Por qué? Porque él tenía gloria en su propio cuerpo. Él no tenía necesidad de luz.
la inocencia, la justicia en su naturaleza, refulgía. Entonces, en esa condición, podía verlo a Dios. Como también nosotros, el pueblo del Señor, cuando estemos ya en la gloria con Él, lo veremos a Dios. Pero desde el momento en que Adán peca, ¿qué dice Isaías? Este profeta exactamente, dice que vuestros pecados han hecho ocultar la gloria de Dios para no ver su rostro. Entonces, nosotros, ¿qué pasaría si en nuestra condición caída, pecaminosa, vemos el rostro de Dios? No No soportaríamos. soportamos. De pronto seríamos fulminados por esa gloria. Entonces, no hay ser humano que pueda ver el rostro de Dios de manera directa, literal. Ni Moisés. Vio Moisés, que vio zarza ardiendo. Lo escuchó la voz. Vio la espalda. Una Pero forma, ¿no? una forma, pero Pero no no un vio, cuerpo. no vio el rostro de No Dios. vio el rostro. Entonces, Dios vive rodeado de una luz inaccesible, dice también Pablo, ¿no? Entonces, esa es nuestra condición, nos permite no verlo. Así sean los profetas más consagrados, sí o sí tenían una condición humana pecaminosa. No tiene el ser humano por naturaleza la gloria que tuvo Adán antes que peque. Y no solamente va a haber, no solamente va a haber Isaías a Dios, la gloria de Dios, sino él también va a contemplar algo, una escena de adoración, ¿no? Pastor dice que él contempla a serafines. Bueno, en el cielo usted sabe que en la palabra de Dios habla de querubines, serafines, ángeles. Entonces podemos entender que hay categorías de ángeles, Sí, pastor, en el sí hay cielo. categorías. La más alta categoría es el querubín, protector. Eso era lo que ocupaba, ese puesto lo ocupaba Lucifer. Y cuando él cayó, hay otro ángel que tomó ese puesto, Gabriel, el que trae mensajes especiales a la tierra. Y él está ahí en el trono de Dios, cuida la imagen de Dios. Y luego están la otra categoría, los serafines, los que tienen 6 alas. Y luego están los ángeles. Y acá dice que con 2 tenían 6 alas. Yo creo que para dar una representatividad, ¿no? Que estar ante la presencia de Dios no es para cualquiera. Con 2 volaban, con 2 se cubrían los pies y con 2 también se cubrían el rostro, dice. ¿Esto qué indicaría? ¿Qué mensaje nos da a nosotros? El respeto, es la santidad de Dios. Ángeles en condición que nunca han caído, esos ángeles serafines que se mantuvieron leales al Señor, no hay ninguna debilidad en su naturaleza, son santos, aún así se cubren de estar directo con la gloria de Dios. Hay una reverencia muy grande en la adoración que estos serafines presentan a Dios. Me gustó lo que usted dijo. Aún así, a pesar que eran santos, aún así ellos se cubrían el rostro, aún los pies, dice, ¿no? Ante la presencia de Dios. Creo que esto también a nosotros como cristianos, como asistentes a un templo también, ¿no? Debe darnos, motivarnos a una profunda reverencia y respeto, ¿no? Ante la presencia de Dios. Así es. Muy bien. Entonces, y ellos tenían una forma de adoración y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esta visión es un privilegio. No es el hombre que busca, sino es Dios quien da esta visión a Isaías, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver en la pregunta 2, ¿cómo se siente, dice, o cómo se sintió Isaías después de contemplar la visión? Y también es algo reiterativo, ¿no? Pasó lo mismo con otros hombres. Ven una visión, ven un ángel, ven estas escenas, de pronto sienten lo que sintió Isaías. ¿Qué sintió? Indignidad. Él se sintió un hombre de labios inmundos, pecador, indigno de estar contemplando la gloria de Dios.
y viviendo en medio de un pueblo también de labios inmundos. Entonces Isaías se sintió totalmente indigno de estar ante la presencia de Dios en visión, al contemplar la santidad de Dios. Y en Isaías se reveló cómo es la miseria humana. O sea, haciendo un contraste entre la santidad y la gloria de Dios y la miseria humana, como es siendo, utilizo la palabra, aún siendo un siervo del Señor, y se cree que Isaías fue un hombre muy educado, culto, perteneció a la clase de los príncipes, es el profeta más culto en su lenguaje. Humanamente, pues a esas personas se admiran, ¿no? Pero él, al contemplarse en su humanidad y contemplar la gloria de Dios, se sintió inmundo, sucio, pecador. Es un contraste, pastor, sin comparación, ¿verdad? Sí. A pesar que fue un privilegio, yo he visto, pastor, que lo mismo sintieron estos, yo voy a decir estos santos hombres de Dios. Juan, ¿no? El teólogo. Daniel también, pastor. Él solo con ver a un ángel dice que él se desfalleció, le dejaron las fuerzas, no se podía sostener. Si me ayuda usted, ¿quiénes más fueron los que también al contemplar una escena así se sintieron desfallecidos? Creo que también estaba, por ejemplo, el papá de Sansón. Ajá. Solo vio el ángel de Jehová, ¿no? Lo vio y dijo, hoy vamos a morir porque hemos visto al ángel de Jehová. Gedeón. Gedeón también. También. ¿No? Y sí, eso recuerdo. Juan. No recuerdo Juan el teólogo, ¿no? Sí. Daniel. Daniel. Y un apóstol que estaba en la barca. Pedro. Pedro. Dice que estaba, cuando vio que la pesca se cumplió lo que el Señor había dicho, él dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y en ese momento yo creo que Pedro no estaba en pecado. Pero por momentos cuando ves, ¿no? La gloria de Dios, el poder de Dios, sientes ¿no? Tu indignidad. Tu indignidad como el humano. centurión romano. No soy digno que entres en mi techado. Di la palabra para que sane a su siervo. Entonces hay gente cuando contemplan el carácter, la santidad de Dios, se sienten indignos. Es decir, mientras más nos acercamos a contemplar el carácter de Dios, más indignos nos vamos a sentir. Cuanto más cerca de Dios estemos, más indignos nos sentimos. Y cuanto más lejos de Dios estemos, nos vamos a creer más santos. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que esto debe invitarnos a una reflexión, ¿no? Mientras más cerca estamos de Dios, nos sentimos más humanos, nos sentimos pecadores, no para justificar pecados, no, sino justamente es porque Dios nos invita siempre a una vida de santidad y contemplamos al modelo perfecto y nos sentimos indignos, ¿no? Pero se nos invita justamente a vivir en una vida santa. Exacto. En una vida santa. Muy bien. Permíteme hacer un comentario más acá. Tú me preguntaste eso. ¿Por qué Isaías dice, vivo en medio de un pueblo de labios inmundos? Él se involucra también con el pueblo. Yo soy inmundo, de labios inmundos. Daniel, ¿qué dijo? Oraba, dice yo, por mi pecado y el pecado del pueblo. Hemos pecado. Hemos pecado. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que los profetas verdaderos no son contempladores externos. No sacan cuerpo. No sacan cuerpo, no miran al pueblo, su condición, de afuera hacia adentro, sino que toman el papel de intercesores y se involucran con el pueblo y dicen, hemos pecado. Obviamente que representan a Cristo, ¿no? Jesús al venir a esta tierra hasta por nosotros se hizo pecado, o lo hizo pecado, dice la palabra, ¿no? Cargó la culpa humana. Entonces, los verdaderos profetas no son contempladores externos que miran y culpan y condenan al pueblo. Se involucran para ser intermediarios, intercesores por el pueblo. Moisés, ¿qué dijo, por ejemplo? Si no perdonas a este pueblo. Mejor dijo, Señor, bórrame de tu libro. Del libro. No sé si entendió la profundidad de lo que estaba pidiendo. Borrar del libro de la vida. Él llegó al extremo de decir,
Bórrame. bórrame para que ya no tenga vida eterna. Entonces eso es cuando el profeta, el líder, se involucra con el pueblo y sufre con el pueblo. Le duele que ese pueblo se pierda. Eso es cuando el pastor da la vida por sus ovejas, literalmente, Literalmente. ¿no? Bien, creo que estas lecciones nos van a ayudar, creo que tanto al ministerio y también al pueblo, ¿no? Comprender que el amor de Dios, cuando está en el corazón de cada líder, ¿no? Justamente va a sufrir por el pueblo y con el pueblo, ¿no? Juntamente. Bien, entonces, en la pregunta 2 vamos a ver que el profeta Isaías va a sentir, ¿no? Como usted dijo, su indignidad. ¿Cómo es que siendo humanos, pecadores, Dios a él le regaló esa visión? Pudo contemplar la gloria de Dios y él se sentía indigno, ¿no? De poder contemplar y de poder ver esta visión. La visión no termina ahí, pastor. No. ¿No? No termina ahí. No. ¿Qué acontece? Vamos a entrar a la pregunta 3. ¿Quién acudió a auxiliarlo cuando el profeta vio su indignidad? ¿Quién acudió? ¿Y qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Ya. Viene un ángel, un serafín, con un carbón encendido tomado del altar. Entonces viene un ángel, un serafín literal, no simbólico, era literal. Lo que trae es simbólico. El carbón encendido, eso sí es simbólico. Y dice que viene con un carbón, dice, encendido, tomado del altar con unas tenazas. Habían 2 altares en el santuario, ¿no? El altar del holocausto y el altar del incienso. En ambos también había carbones. Exacto. En el altar del incienso, porque ahí se quemaban los holocaustos y se usaba la leña y el carbón. Pero también en el altar del incienso, porque se ponía sobre carbones encendidos el incienso para que de esta forma produzca un olor fragante, ¿no? ¿De cuál cree usted que tomó el serafín? Si Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces es el carbón del altar del incienso. Porque se decía que el altar del incienso pertenecía, ¿no? A los trabajos, ¿cómo se llama? Del lugar santísimo. Exacto. Yo también creo que es, hermanos, del lugar santísimo. Lo importante es que toma un carbón encendido. Ese carbón encendido es el símbolo del sacrificio de Cristo. Y la pregunta dice, ¿qué sucede cuando una persona siente indignidad? Es perdonado. 2 cosas, perdonado su pecado y quitada su culpa. No solo es perdonado y sigue culpable. Dios cuando perdona quita la culpa. La culpa es una condena legal. Culpable, Exacto. demostrado, eres culpable. Entonces hay una imputación de culpa y merece castigo. Entonces cuando se le perdona al culpable, al que es digno que reciba el castigo, entonces se le suspende esa sentencia. ¿Ya? Pero quita el pecado también, para que no recuerde qué ha hecho y que no lleve una vida miserable. Estoy perdonado, pero sigo teniendo culpa, enfermándose. Las enfermedades del pecado llevan a veces hasta a la depresión, a la ansiedad. David dijo, mientras callé, mis huesos se secaron, dice, ¿no? Entonces ahí el perdón. El Señor no solo perdona, sino quita la culpa. Suspende la condena legal y borra el pecado de la conciencia para no recordar. En el cielo también, frente al pecado, perdón. Llega el momento en el juicio, lo van a borrar totalmente el pecado. Así es, ¿no? Cuando dice, pastor, ¿qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Me hace acordar un poquito a lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Yo decía, yo tengo una lucha dentro de mí. ¿Se acuerda usted? El aguijón de la carne. Sí. Estoy tan bien y de pronto como que un mensajero de Satanás me abofetea. Y de lo que estaba él tan exaltado, vuelta se sentía por los suelos. Y él pedía, Señor, quítalo de mí. Y me gusta esta parte cuando dice, el Señor le dijo, bástate mi gracia, le dijo, ¿no? Pablo le dijo, suficiente es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, entonces cuando yo me siento débil, en verdad,
soy fuerte. O Y sea, allí, perdón, ya, allí, ¿qué sucede? En lo subjetivo recibes el consuelo, recibes la paz, recibes seguridad, que estás perdonado. En lo objetivo, arriba en el cielo, cuando tú te arrepientes, te ves tu indignidad, no hay nada de valor, tu gloria se tira por el polvo de la tierra, en el cielo eres recibido como hijo y perdonado. y claro, para que nosotros podamos recibir esas bendiciones del cielo, el hombre ve su condición indigna. Exacto. Y cuando el hombre está postrado, caído, como Pablo, Señor, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Entonces es débil y es ahí cuando Dios actúa en la En la debilidad debilidad, del hombre. exacto. Pero no hablamos de una debilidad de vivir en pecado, sino hablamos de la indignidad que uno siente como humano. Queremos mejorar y a veces nos traiciona el carácter, el temperamento, porque somos humanos, Ujú. tenemos naturaleza pecaminosa, queremos avanzar y de pronto a veces nos sucede, a usted como pastor le habrá sucedido algunas veces reacciones, acciones que después nos arrepentimos y nos sentimos tan mal como Pablo y el Señor que nos dice, bástate mi gracia. Y Pablo dijo, ahora entiendo entonces que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así es. Y me gusta cuando dice, mira, cuando yo me siento indigno, me siento mal, entonces soy fuerte. Pero cuando me siento fuerte, dijo él, en verdad soy débil. Porque la persona que se siente fuerte, capaz, perfecta, santa, lo pregona que es santa, en verdad yo creo que no está en la condición de Pablo. Puede ser que esté a un año de distancia de la luz. Cuanto más cerca de la luz se refleja la imperfección del carácter de la vida humana. Y más requerimos de Jesús. Más requerimos de Jesús. Recuerdo un párrafo en Mensajes Selectos, tomo 3, dice, el eco de la voz de Dios resuena cada día más. Santo, más Sí, santo. Más más santo santo aún, todavía. todavía. Entonces, eso hace que el ser humano viva dependiendo de la justicia de Cristo. Y si cuanto más se depende de la justicia de Cristo, el Señor no solo nos perdona arriba, también implanta en nosotros su justicia para que se desarrolle en nosotros la imagen de Dios. Ahí es donde tú dices, no es para seguir pecando. Cuanto más contemplas la gloria de Dios, ¿tú crees que Isaías tenía valor de pecar? Yo creo que ni el pensamiento de pecar pasaba en esos momentos porque estaba ante la gloria de Dios, Claro. pastor. Después de salir de la gloria de Dios en el cumplimiento de su misión, después de haber contemplado la santidad de Dios, ¿tendría valor de, bueno, mi Yo, naturaleza pecaminosa me lleva a pecar? yo creo que no, 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 no. Estar cerca del Señor nos invita a ser santos cada vez exactamente, más santos, ¿no? exactamente. Muy bien, pero ahora vamos a juntar la pregunta 3 y 4. ¿Por qué le pone el carbón en los labios? ¿Por qué no lo pone en las manos, en los pies? Tendría que ver esto con la función, con el don que tiene el profeta de hablar, porque la pregunta 4, pastor, ahora viene algo importante. Ujú. Dios llama, ¿no? La pregunta 4. ¿Qué llamado escuchó el profeta Isaías y cómo respondió? ¿Qué caracteriza los llamados de Dios? Bien, el llamado de Dios a Isaías fue directo, un llamado directo del Señor y fue un llamado voluntario. Llevó a Isaías a tomar una decisión voluntaria, consciente. Le corto, porque tal vez en el caso de Jeremías, por ejemplo, a él sí le dice, yo te aparté desde el vientre, Ajá. ¿verdad? Entonces, el llamado pastor son distintas formas de llamado. Distintas formas. En este caso, representa su condición, le pone un carbón encendido en sus labios para que cumpla una misión. Aunque la misión se cumple no solo con los labios, también con los pies, porque se camina, Claro, ¿verdad? claro. Entonces aquí está hablando cómo antes de que empiece Isaías a cumplir su misión, tenía que conocer a Dios y empezar la transformación de su carácter. Dios no quería un profeta de mal carácter, un profeta tosco, un profeta no refinado, un profeta de pronto que es vengativo, un profeta que, como dije hace momento, que contempla a la condición del pueblo y él se siente santo y el pueblo, bueno, es pecador, que se pierda. No,
un profeta que lo lleve en el corazón, en la mente al pueblo, que lo cargue al pueblo. Entonces, para eso el Señor, de manera figurada, tomó el carbón como diciendo, ha sido cambiado tu carácter, ha sido perfeccionado tu ser. Y lo que vas a hablar con esa lengua, con esa boca, van a salir palabras ya perfeccionadas, de verdad profunda. Claro, porque la función del profeta era transmitir un mensaje de Dios, tener que usar las palabras indicadas, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Justamente colocarle el carbón en los labios le estaba dando a Isaías justamente la seguridad, ¿no? De que lo que él iba a hablar era las palabras del Señor, Así es. ¿no? Era un llamado, Dios llama, lo prepara, le pone el carbón y le pregunta. Como usted dijo, fue un llamado voluntario, me gustó esto, ¿no? Llama, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir Y por nosotros? abierto, no Y abierto. cerrado. Sí. ¿Ah? E Isaías siente el llamado. Yo le pregunto a usted que es pastor, ¿usted sintió el llamado de Dios? No sé qué decir. No, Por- y esto no es, le cuento, ¿por qué le digo esto? Muchas veces sentir el llamado no es al comienzo del ministerio, ¿no? Exacto. A eso, porque cuando leemos la historia, por ejemplo, de los hermanos Wesley, John Wesley, usted recuerda que viajó, dice, a América, él era un misionero, fracasó como misionero y de pronto en el viaje, ¿no? Usted sabe que vio a unos moravos que son seguidores de Juan Hus, Ujú. no tenían miedo a la muerte, los niños no tenían miedo a la muerte y les preguntó por qué. Dijo, estamos preparados para morir. Eso quedó en la mente de Wesley. Fracasó, regresó y dice la historia que él fue a visitarlo. A los moravos. Los moravos eran los que tenían el mensaje de Juan Hus, conservaban el mensaje de la justificación por la fe. Y empezó a conversar con ellos y dice que un día él sintió el llamado de Dios. Ajá. Entonces, pastor, yo creo que ese llamado o esa certeza del llamado, ¿usted lo ha descubierto, lo ha sentido en el transcurso de su ministerio? Sí, pero no al inicio. El inicio no sé qué ocurrió, pero lo cierto es que recibí el mensaje. A los 2 meses me bauticé, después de conocer el mensaje, inmediatamente salí a la obra. Y en el transcurso del tiempo, cómo Dios me utiliza para cumplir su ministerio. Veo personas que se entregan, veo personas que dicen, eres el instrumento de Dios, uno se siente indigno. A veces uno no se siente en la capacidad de decir, sí fui llamado. Cuanto más la gente reconoce que lo hemos ayudado, que sintieron el mensaje, uno se siente indigno. Y a veces a solas uno le clama, hasta llora al Señor. Si tú me has llamado, sígueme usando. Pero decir así con toda certeza, sí siento que el Señor me ha llamado, sería presuntuoso. Solo estoy en sus manos para que Dios haga en mí lo que no puedo hacer por mi cuenta. El don que uno recibe, el llamado está acompañado con un don, ¿verdad? Y ese don, ese trabajo es reconocido por el pueblo. Ujú. Como usted dijo, el pueblo sabrá, ¿no? Si es que uno ha sido llamado. Exacto. Porque algunos, pastor, no son llamados, como el caso de Judas. Y también Ajá. tenemos esto en la iglesia, ¿no? Y puede decir que sí soy llamado. Exacto. Como dice Pero, Jeremías, dicen, algunos corren sin ser llamados y dicen que son llamados y ellos exacto, todavía hacen más gala que son llamados. exacto, ¿no? Pero yo creo que nosotros, como el pueblo conoce, el pueblo puede dar fe Ujú. quién es llamado y quién solamente corre como un llamado, ¿no? Pero es bonito. Lo bonito acá de Isaías es que él recibió el llamado y él respondió Voluntario. ¿Quién voluntariamente. irá? Yo, heme aquí, Señor. Wow. Algo muy, muy hermoso, ¿no? Muy Sí. hermoso. Y Romanos dice que el llamamiento es irrevocable. ¿Usted cree que a los 65 años se jubila, ni un día más de trabajo en el ministerio? ¿Es así el llamamiento? No, el llamamiento, tú sigues trabajando.
Ya no eres oficial. oficial. No, pero sigues ejerciendo ministerio. Iglesia donde estás, sigues dando cenas, sigues predicando. Si te invitan a hacer evangelismo, vas a seguir haciendo hasta que te muera, hasta que te lleve el Señor al descanso. Claro. Mire, bueno, a usted lo conozco de cuando yo era niño, ¿no? Ujú. Siempre te he visto ligado, ¿no? A las cosas del Señor. También al pastor Vances, por ejemplo, ¿no? Que damos fe. Yo creo, él era un pastor jubilado, venía a esta misión y yo cuando venía muchas veces veía que caminaba entre semana con su maletincito, llegando acá a la misión a presentar su informe, preparando hermanos para su bautismo. Pastor, usted ya es jubilado. Yo creo que él comprendía que el llamamiento es irrevocable, no caduca, No caduca, no cambia. no cambia, Eso es ¿cómo se llama esta palabra de Dios? En la naturaleza de Dios es inmutable. inmutable. La inmutabilidad de Dios hace que las cosas sean estables. Su llamado es estable. ¿Y cómo termina el llamamiento? ¿O cómo termina la vida de Isaías? ¿Cómo termina este llamamiento? ¿Tuvo un final feliz, pastor? ¿Lo reconoció el pueblo, el rey? ¿Le hicieron un agradecimiento? ¿Así acabó Isaías? Para ser reconocido por el pueblo hay que seguir la corriente y normalizar muchas cosas que no son principios, que son cosas que se practican por tradiciones, o aceptar el camino torcido del rey, de los líderes. Entonces, buen profeta, buen pastor, buen líder. O, como dice la sierva del Señor, sacar los principios del arca uno por uno para que el arca sea liviana y decir al pueblo, es liviano, no, con tu naturaleza pecaminosa no hay problema, puedes seguir, cuidado, no te esfuerces, no sigas, eh, no podemos guardar la ley, no hay una vida de santidad. Dios, esta contemplación de Isaías, la gloria de Dios lo lleva a vivir la vida de En santidad. santidad. Entonces, el mensaje del profeta es llevar al rey a vivir la vida de santidad. ¿Y cómo se medía la vida de santidad del rey? El estándar es la ley de Dios. ¿Cómo vivían los reyes? Alejados de la ley de Dios, fornicando, adulterando, matando, haciendo injusticias. Entonces el profeta decía, has pecado, arrepiéntete, como hacía Daniel, ¿no? Redime tus pecados, haz misericordia a un rey pagano. Pero ese era el mensaje del Señor que llevaba a ese rey. Peligraba su vida, pero tenía que exponer lo que Dios le ha dicho que exponga. ¿Cómo terminó la vida de Isaías? Es triste, pero selló su destino eterno, salvo. La crueldad está en el que se aparta de Dios. El principio del amor ya desapareció. Entonces, ¿qué hizo este rey Manasés? Lo pusieron cabeza abajo, Lo lo cerraron. cerraron por entre las piernas. Y así terminó su vida, dando testimonio. Y ese testimonio sigue. Pablo lo tomó y lo escribió en Hebreos, que muchos murieron aserrados, refiriéndose a Isaías. Pero queda como testimonio y está registrado en los hombres de fe. Así es. Isaías entonces, hermanos, está en esa lista gloriosa, ¿no? Dice la hermana Huay que el Señor tiene una línea real. Me gustó ese párrafo. Personas que han dado el todo por el todo. Y ahí está Isaías. Como le dije, ¿no? Hubiera sido hermoso vivir en los tiempos, por ejemplo, de Samuel. Una vida en paz, terminas tu ministerio y mueres en paz, reconocido, el pueblo llora por ti. Muere Isaías, el rey lo repudia, el pueblo lo odia. Pero él cumplió su misión. Irrevocable entonces es el llamamiento. El llamado. Así es. Muy bien, dejamos el llamado, dejamos la visión. Ahora Dios le va a pedir ya dentro de este ministerio, le va a pedir justamente que lleve mensajes al pueblo. Dios usa distintas formas de dar mensajes, pastor, ¿verdad? Sí. Jesús usó parábolas, historias, leyendas de sus tiempos, para que el pueblo pueda comprender. En la pregunta 5 vemos que Dios va a usar una forma de poder dar un mensaje. ¿Cuál es esa forma, pastor, según la pregunta 5? ¿Por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo Maher-Salal Hasbaz en una tabla grande? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era una profecía.
El nombre del Hijo era una profecía. Y escribirlo en una piedra era un testimonio duradero. En un papel no dura. La piedra era una señal de juicio. ¿Un juicio para quiénes? Para dos naciones. Para Samaria, para las 11 tribus de Israel, y para Siria. El mensaje era que iban a ser destruidos. El nombre de este era pronto al despojo. Significaba el nombre de este hijo de Isaías. Entonces, Dios utilizó, la forma de dar el mensaje era a través de nombres proféticos y escrito en una piedra, y que ese testimonio, esas escrituras permanezca hasta su cumplimiento y aún continúe. Del 740 hasta el 722, son 18 años. La misericordia de Dios también tiene un límite, ¿verdad? Exacto. Entonces ya se acercaba ya la hora del juicio, ¿verdad? Entonces, a lo que se entiende, pastor, como usted ya lo dijo, Dios va a pedirle a Isaías que le ponga un nombre. Dios escoge el nombre para su hijo. Dios escoge el nombre. Dios usa al hijo de Isaías como una señal. Como usted dijo, ¿no? Significa pronto al despojo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué le puse nombre? Porque le dijo, antes de que el niño sepa decir papá, mamá, se acaba ya el tiempo de gracia para ellos. Está involucrada la familia entonces de Isaías para llevar un mensaje, ¿no?, al pueblo. Eso, fuera de cámaras te dije, hay algo que me preocupa. Es esta pregunta número 5. La pregunta 5, vemos a Isaías usado por Dios, por supuesto, pero usando a sus hijos. O sea, claro, aquí si hago un poco de aplicación, graban el nombre del hijo en una tabla, en una piedra, ¿no? Y envían ese mensaje. Entonces, para nosotros, si hago una aplicación, yo como pastor, yo tengo 5 hijos. ¿Qué grabo en sus mentes como testimonio que yo soy pastor para el pueblo? ¿Qué grabamos todos nosotros los pastores en nuestros hijos? De Isaías, sus hijos lo acompañaron en su ministerio. Su mensaje se quedó grabado, es como Samir, mi último hijo. Antes que pregunten, él ya está respondiendo. Y preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sabes? Yo lo escucho a mi papá todos los días y eso se ha quedado en mi mente. Entonces se graba en su mente. Entonces yo digo, Señor, ojalá que este niño, hasta adolescente, joven, un anciano, siga llevando ese mensaje que se ha grabado como una piedra, como testimonio permanente que no se acaba en la mente de ese hijo. Entonces, cada ministro tenemos esa responsabilidad de no solo hacerlo de manera simbólica como lo hizo Isaías, sino de manera literal, espiritual, grabar el mensaje que proclamamos, no solo hablado, sino con nuestro testimonio diario en nuestra familia. Nuestra familia es el testimonio del mensaje que uno lleva y que vive. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que contemplar, ¿no?, es el papel que va a desempeñar Isaías. Pastor, la gracia para algunos se termina antes que a otros. La gracia se está terminando para el reino del norte, pero todavía hay misericordia para el reino del sur. Y este mensaje también es un mensaje de advertencia. Dios va a intervenir, porque si vemos la pregunta 6 también, va a haber una unión para poder atentar contra Judá. Y Dios interviene. Y de pronto, así como Herodes, ¿no?, se juntó con alguien más para atentar contra Jesús, creo que fue con Pilato, que estaban enemistados. Sí, se unieron. Ya se unieron, dice, para atentar contra Jesús. De igual forma también los asirios con el reino del norte se unieron para chocar contra el reino del sur. Los judíos mismos se unieron para condenar a Jesús. ¿Te acuerdas que estaban divididos fariseos, saduceos, herodianos y
eh, eh, ebionitas también, Ujú. creo. Y el testimonio dice, nunca viven juntos, pero para cumplir un propósito se Se juntan, juntan. se juntan. Ujú. Entonces aquí un pueblo, hermano de Judá, familia de Judá, se unen a un pueblo pagano, Siria. Se unen para atacarlo al pueblo que todavía tenía que cumplir su misión, todavía tenía Un tiempo un más. tiempo más para ser usado por Dios para que venga el que ya está, Isaías iba a profetizar más adelante en el capítulo 7. Claro, el reino del sur también, hermanos, tenía como 20 reyes, ¿no? A través de su historia. Exacto. Pero de los 20 reyes, al menos casi la mitad, dice que usted lee su historia y dice, e hizo lo recto delante de Jehová. Exacto. La otra mitad, aproximadamente, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ajá. Entonces también había trabajo. Entonces, sin embargo, la misericordia de Dios estaba todavía con el reino del sur. Entonces Dios va a intervenir. Dios Protegiéndolo. va a proteger al Exacto. reino del sur. Esta alianza, ¿no? Ajá. No, sirios. Los sirios con el rey del norte. Ajá. La pregunta 6. ¿Qué mensaje de Dios recibió el profeta Isaías para el rey Acaz? El mensaje que recibió el profeta Isaías para llevarlo a Acaz ya no era rey de las 10 tribus del reino del norte. Acaz era rey de Judá, rey Ujú. del sur. Entonces, Dios había visto la alianza de estos dos reinos para atacar a Judá. Entonces Dios lo envía a Isaías y dice, anda, dile al rey Acaz que esto no va a suceder. No va a haber, no se va a concluir esa alianza. Entonces, eso es el mensaje que Dios envía a Acaz. No ocurrirá. Así es. Y para esto dice que no solamente va a ir a dar el mensaje otra vez el profeta Isaías. Dios lo va a enviar con un hijo. Aquí vemos ahora un segundo hijo Otro de hijo, Isaías. sí. Y según la palabra dice que se llama Sear-Jasub. Sear-Jasub, como el hijo del pastor Reto. Sear-Jasub. Y es un bonito nombre, ¿no? Y Exacto. dice, un remanente volverá. Eso significa Sear-Jasub. Sear-Jasub, ¿no? Entonces el primer hijo significaba, ¿cómo significaba? Pronto al despojo. Despojo. El segundo, Es un un remanente remanente volverá. volverá. Uno señalaba la destrucción del reino del norte y el otro era un mensaje de esperanza Al para, reino del sur. para el reino del sur. Ahora, y es más, Dios le da una profecía y le dice, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de De ser ser pueblo. pueblo. ¿Cómo se cumple esto? Esta profecía, Isaías aproximadamente lo recibe de parte de Dios en el año 734. Y en el 722, o sea, 12 años después que se da la profecía, los asirios, que es diferente a Siria, Siria es ese pueblo que su presidente tuvo que huir actualmente a Rusia para protegerse, ¿no? Los asirios estaban en la parte alta de Babilonia. Prácticamente pertenecía a Babilonia, ese territorio. Entonces, los asirios vinieron y lo tomaron a estos dos reinos, a Siria y a las 10 tribus del reino del norte, a Samaria. Los conquistaron y los llevaron a esclavos, a sus moradores, a sus líderes. Pero ahí no se cumplen los 65 días. Días literales no son años proféticos. Entonces, otro rey ya de Asiria, que se llamó Esar-Hadón, está en la historia, vino en el año 669, al cumplirse los 65 días proféticos, hizo ya esa mezcla, ¿no? Trajo de allá gente de Asiria, los dejó en Samaria, y los de acá de Samaria los llevó a otros territorios, los diseminó, ¿no? Y ahí desaparecieron hasta el día de hoy. No sabemos dónde están esas 10 tribus perdidas. Así es. Por eso la profecía dijo, dentro de 65 días, Israel
dejará de ser pueblo. Y yo creo que esta profecía como que posiblemente causaba incredulidad. Decía, pero ¿cómo es posible, no? Cuando ya te acostumbras a no depender de Dios. Entonces en la pregunta 7, vamos, que le dicen al rey Acaz, pide una señal, le dice. Pide una señal. Recordemos que el nombre del hijo es un remanente volverá. Pero está hablando de qué tipo de remanente. No solamente yo creo que aquí Isaías va a fijarse en ese remanente que algún día va a volver, ¿no? A Judá. Hay algo más grande, algo más mesiánico, profético, ¿no? Y la pregunta 7 dice, ¿qué profecía mesiánica recibió el rey Acaz como una señal de Dios? ¿Cuál es esa profecía? Es una profecía mesiánica. Una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que Elí o Mateo, en el capítulo 1, ya se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice, ¿no? No recuerdo qué otro apóstol escribió diciendo, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo dijo que se llamaría su nombre? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuándo se escribió esta profecía? En el año 734, sí, por allí. ¿Cuándo se cumplió? 730 y tantos, 30 años más o menos después. Después viene el que profetizó Isaías, profetizó Jeremías, el Jehová justicia nuestra. Viene el que llamaría a un remanente. El que cree en él es el remanente, el pueblo del Señor. Aunque aquí también podríamos decir, Judá iba a caer en manos de Babilonia, pero el remanente volvería. Y siempre va un remanente, siempre pastor. Un remanente. Siempre un remanente. Y el remanente es el que acepta al Emanuel, al Yahshua. Así es, ¿no? Al Jehová nuestro Salvador. Así Jehová es. salva. Bien, creo que entonces hemos empezado con una lección muy interesante. Este libro de Isaías es conocido como uno de los profetas mayores, ¿verdad, pastor? Sí. Contiene bastante información que va a servirnos a nosotros para poder comprender, sobre todo también las profecías mesiánicas y también para poder comprender más cómo es el trabajo de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad, pastor? Con el reino del norte y también con el reino del sur. ¿Algún mensaje final, pastor? Sí. El mensaje final es sobre el remanente. Hoy nos encontramos frente a una crisis en Israel, a una crisis judía, a una crisis donde los pueblos, las iglesias dicen, sigue siendo el pueblo de Dios. Y de pronto a alguien se le ocurrió dentro de la iglesia, a un ministro, decir, Israel todo como nación será salvo. La Biblia dice el remanente. ¿Quién es el remanente? Es el que acepta a Jesús como Salvador. Imaginémonos el judaísmo, que el Señor lo defendió a través de un mensaje profético. Ya, ahora, dividido en varios grupos. Los ultraortodoxos no creen en Jesús. Los ortodoxos no creen en Jesús. Los sefardíes no creen en Jesús. Los caraítas no creen en Jesús. Los mesiánicos creen en Jesús, que es el Hijo, el Mesías, pero rechazan la justificación por la fe. No lo aceptan a Cristo nuestra justicia, sino que es el enviado de Dios, el modelo de vida perfecta. Entonces, ¿cuál remanente es representa el nombre de Sear Jasub? Los que aceptan a Cristo, el pueblo espiritual, el Israel. Ahora sí, hay un remanente espiritual de todas las naciones, de todos los que se esconden en la justicia de Jesús. Ese es el remanente. El que depende, el que cree que la salvación está en los méritos de Cristo, de este Emanuel, el que nacería de una virgen. Y el que profetizó el profeta Daniel,
Dice que traería la justicia perdurable, el que pondría fin al pecado. Él es el que cree en Él, el que depende de sus méritos, y al creer en Jesús recibe el principio divino, porque aquí termino diciendo, una cosa es guardar los mandamientos de manera legal. Guardas el sábado. Los judíos guardan el sábado. Guardan los mandamientos, pero de manera legal, pero no por un principio que el remanente recibe, que es el amor de Dios que te mueve, que es permanente, es estable, y empiezas a guardar los mandamientos como resultado que adentro tienes el principio divino del amor. Entonces ya no eres legalista guardando los mandamientos, porque ese es tu estilo de vivir en obediencia perfecta en la esfera humana a los mandamientos. Pero el que acepta la ley, acepta principios externos como regulación de la vida, es un legalista y no está salvo. El remanente es salvo. Así es, y como dice la palabra y los escritos de la hermana Huay, ¿no? Una vestimenta, un manto de justicia, donde no hay ni una hebra, dice, ¿no? Ni una hebra de trabajo humano, no hay nada. Todo lo hizo nuestro amado Señor Jesús. Bien, pastor, muchas gracias. Gracias, hermano. Una hermosa lección que hemos disfrutado. Nos gozamos también en la palabra de Dios. Es el pan espiritual y uno lo siente cuando pues es un pan nutrido, ¿no? Y esperamos que con la bendición de Dios sea así cada lección. Gracias, pastor, y Dios los bendiga, hermanos, y será hasta una próxima lección. Hasta una próxima. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén.